Shabbat Shalom. Vamos a comenzar con la porción de esta semana. Vamos a comenzar un nuevo libro, además de una nueva porción, ¿verdad? Es el libro de Vayikra y la porción se llama Vayikra, por supuesto. La palabra Vayikra quiere decir y él llamó, porque pues estaba el Eterno llamando a Moisés a reunirse con él para darle unas ciertas instrucciones. Y pues ahora pues estamos en esta porción, en el sentido de pues estuvimos digamos en la construcción del tabernáculo, y pues acabamos el libro anterior en que ya teníamos el tabernáculo, se construyó el tabernáculo, ¿verdad? Y pues este otro libro, el libro que también lo traducen como el libro de Levíticos, ¿no? Lo que hacen los levitas, ¿no? Pero pues el libro se llama muy diferente en hebreo. En este nuevo libro pues es ya el operar o usar el tabernáculo que se construyó. Entonces pues estas operaciones, esto que se va a hacer con esta construcción que se hizo del tabernáculo, pues porque todo se trataba de construir algo en donde podamos conectarnos con el Eterno, ¿no? Y entonces pues íbamos a construir algo para conectarnos, y bueno, ahora ya lo construí, ahora me voy a conectar. Voy a conectarme cada vez más, ¿no? Básicamente esos son los libros. El libro anterior era de la construcción, ¿no? Es como si yo planeara, voy a construir un tren, y ok, puedo poner un libro de la construcción del tren y cómo se va a construir y cuánto presupuesto se necesita y con quién va a trabajar y cómo lo van a hacer, y ok, una vez que lo termine de construir el tren, pues entonces ya puedo usar el tren o operar el tren, ¿verdad? Acercarme al otro lugar, porque pues el tren tiene una función y va a ser para acercar dos lugares más, ¿no? No voy a construir un tren y luego decir, pues sí, yo no viajo, ¿verdad? Yo no necesito viajar o no necesito ir a otro lugar. Y entonces, ¿para qué construir el tren, verdad? Pero pues así, obviamente aquí pues está en porciones, ¿no? Primero necesito construir un tabernáculo para acercarme a Dios, y luego necesito conocer cómo se opera el tabernáculo, ¿no? Usar ese tren que se construyó, ¿no? Para acercarme al Eterno, para hacer la conexión. Y justamente esta primera porción es la primera porción, esta porción llamada Vayikra también, y él llamó, en el que el Eterno llama, ¿verdad? En esta porción presentan todas las instrucciones, todas las reglas, por decirlo así, o cómo se hacen las ofrendas. Y aquí van a explicar diferentes tipos de ofrendas, ¿no? En hebreo se llaman korban. Las ofrendas pues son los korbanot. Los diferentes tipos de korbanot están explicados. Ok, las ofrendas va a ser algo que me va a permitir acercarme más a Dios. Y justamente la palabra korban, la raíz de la palabra da pie a
a unas letras, ¿no? A la raíz de esa palabra. Karob es acercarse. O sea, básicamente la raíz de la palabra korban quiere decir acercarse. Karob es acercarse. Y eso es lo que estamos haciendo con el Eterno. Ahora, ya que construí el tabernáculo, voy a hacer la operación de acercarme. Y para eso son las ofrendas. Ya lo he mencionado en otras ocasiones, ¿no? Eso de lo que se está hablando aquí, las ofrendas, los korbanot, normalmente en las traducciones está mal traducido y sobre todo dejemos la traducción sino el entendimiento de la palabra con la que traducen, ¿no? Usan la traducción sacrificio. Ok, si me voy a la traducción en latín, en el que la palabra sacri o sacro quiere decir sagrado, ¿no? Y sacrificio, pues estaría hablando de un oficio sagrado, pues entonces me están traduciendo, ok, la palabra ofrenda como un oficio sagrado o una actividad sagrada que se tenía que hacer en la construcción, bueno, ya en lo que construí, ¿no? En el tabernáculo, pues tenía que hacer esta actividad sagrada, el oficio sagrado, y se llama, y en latín, pues es la palabra, esta palabra que llega a nosotros, sacrificio, ¿verdad? Pero pues en el lenguaje moderno la palabra sacrificio ya adquirió otro significado, ¿no? Y entonces están pensando en otras cosas. Especialmente se piensa que yo voy a tener que sacrificar algo o por alguna forma pues matar algo o morir de algo para poder hacer ese sacrificio o eso que me piden. Ok. Y por eso el entendimiento es el malo, no se está entendiendo bien. Eso era una actividad sagrada, sagrada, ¿no? Era esta actividad de hacer una ofrenda. Ok. Y obviamente pues nos están dando diferentes tipos de ofrenda, de un corbán para una cosa, otro corbán de otro tipo, ¿no? Y le están poniendo diferentes nombres, ¿no? Uno es solá, que es una elevación, es un holocausto, ¿no? Hay un minjá, que es una ofrenda vegetal, ¿no? Y hay una ofrenda de paz, shalomim, una ofrenda de amor, ¿verdad? Hay el hatat, una ofrenda para reparar algo que fallé o transgredí, hice mal, ¿no? Y hay ofrenda para culpa. Ok, esos son los diferentes tipos de ofrenda que se están viendo aquí. Pero pues el entendimiento de qué está pasando es lo importante y es lo que vamos a enfocarnos ahorita, entender bien la operación que se está haciendo. Nacemos en este mundo y nacemos alma y cuerpo unidos, ¿verdad? Y nos forman a nosotros, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan los problemas de este mundo o el aprendizaje de este mundo, de lo que va a aprender el alma viviendo en el cuerpo. Y la influencia que tiene el cuerpo de por sí, porque viene digamos, de esta tierra, ¿verdad? De este lugar, y el alma pues viene del lado de arriba, ¿verdad? Entonces lo de abajo, finito, se une con lo infinito, ¿verdad? Y se forma el
el ser humano y empieza un aprendizaje de trabajar estos dos, esta unión, ¿no? De lo de arriba y lo de abajo. Y ese es normalmente lo que nos cuesta trabajo, y de todo el aprendizaje que va a ser el alma y en los diferentes niveles del alma, y eso es sobre todo donde empieza a costar trabajo, ¿no? Y entonces ese aprendizaje, ese poder corregir el alma, ponerla en el mismo modo que quiere el Eterno que aprendamos, ¿verdad? En el mismo modo del Eterno, en el camino correcto para conectarnos con el Eterno. Esa es toda la complicación que estamos haciendo, ¿no? Entonces, básicamente, todas estas operaciones que nos indica aquí el libro de Levítico, en general, son operaciones de corrección, de rectificación, de aprendizaje, de instrucción, del saber hacer el bien con el alma. Todo el libro, pues el libro se trata de cómo operar este lugar que construimos, ¿no? Esta conexión que construimos con el Eterno, pues cómo acercarnos más al Eterno, cómo conectarnos mejor. Y de eso se trata esta operación que estamos haciendo. Ya hemos hablado que este mundo está hecho especial, ¿no? Para que aprendamos a dar, para que aprendamos a amar, para que aprendamos a voltear a ver a los demás. Y por supuesto no se avanza en este mundo siendo egoísta, ¿verdad? Solo mirándome a mí mismo o buscando cosas totalmente egoístas. Que no es el modo del Eterno. Y de hecho el Eterno a la hora de crear el mundo, pues está creando el mundo y está fijándose en estos detalles de que queden bien, ¿no? Y a la hora de la creación, pues dice, ok, fue bueno, ¿no? Y entonces ya de por sí hay una definición de qué es bueno y qué es malo. Pero cuando el Eterno crea este mundo, está fijándose que sea bueno para nosotros. Él está creando este mundo para nosotros, para que nosotros aprendamos, para que nosotros podamos relacionarnos con Él y tener una conexión con Él. Y entonces de eso se trata. Y obviamente pues hay esta instrucción que nos está dando el Eterno de cómo se operan, cómo se hacen las cosas, cómo funciona este mundo. Y este mundo está orientado para que nosotros aprendamos a hacer el bien, no el mal. Y entonces hay esta diferencia de lo malo y lo bueno, ¿no? El modo bueno pues es el modo que nos enseña el Eterno, que le gusta al Eterno, ¿no? Este modo que nos dice, este es el bueno, el que tengas misericordia, el que seas generoso, el que compartas, el que ames, el que... tenemos muchas definiciones de cuál es el modo bueno, ¿no? Y el malo, pues el modo malo, pues es el modo egoísta, el modo que solo buscas para ti mismo, no estás viendo o preocupándote por los demás, ¿verdad? Solo estás pensando en ti mismo. Y ese es el modo malo. Y entonces, justamente, eso es lo que tenemos que tener en mente. Ya operando la conexión y tomando en cuenta toda la instrucción que nos está dando el Eterno, tenemos que
que pues siempre tener en mente, siempre estar conscientes de a la hora de operar las instrucciones del Eterno, no lo estamos haciendo en beneficio de nosotros mismos. Lo estamos haciendo por los demás. Y ese es, yo creo que el resumen del libro de Levítico, ¿no? El bien se hace cuando tú haces algo por los demás, por el prójimo, por Dios, por los demás, no tú. Ese es el bien. Y hacer mal es cuando haces algo por ti, egoístamente, algo por ti mismo, algo que nada más te trae beneficio a ti mismo. Ese es llamado mal. Entonces, el libro de Levítico básicamente va a girar a través de esa idea y todo funciona de esa forma. El bien es trabajar en el sentido del Eterno, y entonces quiere decir que las acciones o las restricciones son en beneficio de los demás, no tuyas. Y el mal quiere decir que entonces estabas pensando en el beneficio tuyo, y eso se llama mal. Y obviamente pues nada más el platicar la idea pues nos cambia muchas cosas que a lo mejor pensábamos o a lo mejor queríamos, ¿no? Porque muchas veces, para empezar, muchas veces buscan a Dios por beneficio de propio, ¿no? Y entonces, por supuesto, ya van mal. No están entendiendo cómo funciona este mundo. Y el mundo todo funciona así. El bien es cuando estás buscando el bien de los demás. Y el mal es cuando estás buscando beneficio tuyo. Así de sencillo es este mundo. Así lo podríamos definir. Y así lo define la Torá. Obviamente, cuando nos da una instrucción el Eterno y la hacemos mal, por nuestro propio egoísmo o por cómo nacimos o por la influencia que ya tenemos, hacemos algo mal, pues lo tenemos que corregir, lo tenemos que rectificar. Y por supuesto el libro de Levítico pues está hablando de muchas formas de corregir y rectificar. Ya de por sí estas ofrendas que se hablan aquí son modos de rectificación diferentes, ¿no? Y entonces empiezan a hablar, ok, pues hay ofrendas voluntarias, hay ofrendas obligatorias, hay ofrendas que es necesario hacer porque ya hiciste algo mal, ¿no? Necesito corregir, necesito poner en orden, ya cometí un error, ¿no? Ya cometí, ok, usan por ahí la palabra pecado, ¿no? Pero pues ya cometí un error en la instrucción y voy en contra, estoy transgrediendo una instrucción y necesito corregirlo. Y entonces pues necesito hacer una corrección. Puede ser que pues nadie se haya dado cuenta, pero pues yo puedo sentirme mal, sentirme culpable de que hice algo mal y necesito presentar una ofrenda para hacer una corrección. Entonces aquí de lo que se está hablando es de estas operaciones necesarias para hacer las correcciones. Y hay que hacerlas porque no solo me estoy afectando a mí, sino estoy afectando a los demás. Y entonces quiere decir que estoy cayendo en cierto sentido. Si estoy afectando a los demás, pues estoy cayendo en más mal. Por lo que les estoy diciendo como resumen del libro de Vallecrán, ¿no?
que básicamente se trata de diferenciar el bien y el mal, ¿no? Y entonces en el libro van a hablar de conceptos de qué es bueno hacer y qué no es bueno hacer, de conceptos como purificación y pues obviamente el lado contrario, algo impuro, algo malo, algo que contamina, ¿verdad? Y pues que tendrías que quitarte y algo que afecta a los demás. Todo está pensado en que afecta a los demás, ¿no? Hay temas, por ejemplo, fuertes como la comida. La comida quiere decir que depende de qué coma, también voy a afectar a los demás. Y entonces, si están hablando que hay alimentos buenos y malos, no están hablando en términos de si te hacen bien a ti o no. Están hablando en términos de si a la hora de comerlos le hacen bien a los demás o no. Porque entonces no estás entendiendo el tipo de operaciones que se está haciendo aquí. Este tipo conste que estas ofrendas llamadas Corban son acercamientos a Dios. Quiere decir que estoy teniendo una buena conexión con Dios, estoy teniendo una buena relación con Dios. Y entonces son elementos que me van a conectar mejor. Y llevan una secuencia, un modo de hacer las cosas, ¿no? Una rectificación y básicamente en libros de sabiduría, en los libros de gente como Elari o así, escritores sabios, ¿no? Pues se refieren a aspectos de corrección y rectificación y poner en orden el alma. Y entonces eso es lo que se está haciendo, ¿no? Tomar en cuenta cómo está el alma, cómo está conectada al Eterno, los niveles del alma y poder corregir cada uno de los niveles del alma y ponerlos en el mismo sentido, ¿no? Ya de por sí que los niveles del alma básicos que ya hemos hablado, ¿no? Que es el alma que pues tenemos dentro y sentimos y podemos darnos cuenta, ¿no? Esta parte del alma que nos mantiene vivos, Nefesh, ¿verdad? Es esta parte que le llaman muchas veces el alma animal, ¿no? Que nos mantiene vivos, nos da los instintos básicos de supervivencia, nos ayuda a continuar, ¿no? Pero pues también hay esta otra parte del alma, ¿no? Ruach, la parte emocional del alma y entonces aquí ya tenemos dos niveles del alma que pues a veces no están coordinados y tenemos muchos problemas para coordinarlos, ¿verdad? Esta parte emocional, la parte física y la parte emocional, nos cuesta mucho trabajo coordinarlas, ¿no? Y como vayamos aprendiendo a coordinarlas y a ponerlas en orden, pues vamos desarrollando también el otro nivel del alma llamado Neshama, que es finalmente el alma que nos va a definir como hombres o como lo que vamos aprendiendo en esta vida y vamos haciendo bien y nos vamos relacionando con el Eterno, ¿no? Y al mismo tiempo pues relacionándonos con todos los que tenemos alrededor. Y entonces ese es el sentido en el que estamos trabajando con el alma, ¿no?
Pero pues aquí en este libro pues se están fijando en las operaciones para corregir o rectificar o poner en orden todos los aspectos del alma que estamos haciendo mal. Y pues eso es fuerte cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿no? El pensar por qué hacemos las cosas. Nos levantamos en la mañana y pensamos las cosas que tenemos que hacer en el día. Y decimos, sí, ya me levanté y hoy necesito hacer esto y el otro, y ya estamos pensando en todo lo que queremos hacer en el día. Pero si yo ahorita hiciera la pregunta, ok, ¿por quién haces las cosas que vas a hacer en el día? ¿Qué acciones vas a hacer en el día? ¿Y a quién van a beneficiar esas acciones que vas a hacer? Ahí, nada más en ese momento, vamos a encontrar que estamos pensando en que la mayoría de las acciones que queremos hacer en el día, estamos pensándolas para beneficiarnos solo a nosotros mismos, a mí, al yo, nada más a mí, ¿no? Ahí un poquito alrededor, ¿no? Ahí a la familia, bueno, porque es mi familia y entonces solo la voy a beneficiar porque es mi familia, o sea, la estoy pensando como parte de mí, por eso la estoy beneficiando. No, muchas veces estoy pensando en el bien de los demás o hacer las cosas que voy a hacer por el bien de los demás. Estoy pensando en mí. Y ese, ya de por sí, ese pensamiento, esas acciones que vamos a hacer, quiere decir que ya en la temática de este libro, ya vamos mal. No estamos pensando en los demás, ni estamos pensando en la relación con el Eterno, ni en la relación de los demás. Estoy pensando en mí. Y entonces quiere decir que ya en la definición pura que le estaba platicando hace rato, estoy pensando en mal, no estoy pensando en bien. Entonces con mayor razón necesito hacer corbanots, ¿no? Acercamientos, porque pues ya de por sí, nada más si empecé mal pensando mal, pues ya necesito hacer algo para acercarme otra vez a Dios y decirle, ¿sabes qué? Ya de por sí empecé mal pensando en mí. Y ya estoy mal. Ya nada más así, y todavía si empiezo a hacer cosas, pues voy a estar pensando en mí y en alrededor, pero estoy pensando en mí, en mi dominio, en mi familia, en mi tribu, en lo que me conviene, en mi negocio, pero estoy pensando siempre usando la palabra mí. Y entonces, ok, por eso están empezando con las ofrendas, ¿no? Y obviamente ya en la lectura y en el detalle, pues sí hablé ahorita de ofrendas voluntarias y de ofrendas forzosas, ¿no? Obviamente valen más y son mucho más preciadas por el Eterno las voluntarias, porque quiere decir que tú ya te diste cuenta que es necesario conectarte con el Eterno o rectificar o corregir el alma, porque de por sí, pues ya en el ejemplo que estaba dando de qué vas a hacer hoy y por quién lo vas a hacer, ya empezamos mal. Y entonces pues necesito irme al templo a hacer las ofrendas porque ya voy mal, ¿no? Aún si no he cometido transgresiones, ¿verdad? Pero pues si en el proceso todavía, porque obviamente ya voy pensando mal, pues me va a llevar a hacer mal las cosas y cometer transgresiones fácilmente. Y entonces pues voy a ser un cliente asiduo a estar con las ofrendas todo el día, porque son un montón de correcciones, ¿verdad? No estoy aprendiendo, cambiando mi modo de pensar. Entonces, nada más imagínense que si yo empiezo a preguntar eso,
Ok, lo normal que además lo alimenta el mundo y las religiones y así como piensa la humanidad o el hombre ahora en día, ¿no? Eh, este, si pregunto con respecto a las instrucciones, oye, ¿estás haciendo bien los mandamientos, no? Este, haces el mandamiento y puedes usar cualquier mandamiento, ¿no? Eh, si pregunto, ok, uno drástico, ¿no? Vamos a poner, no asesinarás. Ok, ese mandamiento lo hiciste y vas a decir, sí, yo hice ese mandamiento porque si yo asesino a alguien me van a meter a la cárcel. Entonces, pues por supuesto, cumplo ese mandamiento porque no quiero que me metan a la cárcel, ¿verdad? Claro, acabo de dar una explicación totalmente pensando en mí. Entonces quiere decir que ese mandamiento lo hiciste mal, porque lo hiciste pensando en mí y acabo de decir que para hacer bien los mandamientos los tendrías que hacer siempre pensando en los demás. Siempre. Entonces, un mandamiento de no asesinar no es pensando en mí para que no me vayan a meter a la cárcel, es porque no debería de dañar otras almas, ¿verdad? Estoy pensando en los demás. Ok, ya pensándolo así, pues sí suena más lógico y entonces no dañas otras almas o no matas otras almas para no dañar a otras personas, ¿verdad? Y entonces, obviamente, todos los mandamientos son así, ¿no? No robarás es para no dañar otras almas. No vas a tener envidia para no dañar otras almas. No codicias para no dañar otras almas, ¿no? Porque pues obviamente la codicia, si surgen odios y todo debe de ser en cuestión de las otras almas, no pensado en el término yo. Y ese es un pensamiento difícil y es un pensamiento que tendríamos que cambiar porque si no estamos haciendo mal los mandamientos, ¿no? Un ejemplo clásico, por ejemplo en la Mishnah. En la Mishnah hablan mucho o ponen muchos ejemplos referente a la actividad de comer, ¿no? Y entonces hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Por qué comes, no? Sigues la Torá y comes lo que te indicó el Eterno y no comes lo que te restringió el Eterno, ¿no? ¿Y por qué lo haces? Y puede ser exactamente la misma pregunta, ¿no? Ok, hay un mandamiento que me dice qué debo de comer. Y hay otros mandamientos que me dicen que no debo de comer. Pero todos tienen que estar hechos en la forma, en la intención, pensando en el prójimo, en los demás, no en ti. No estás comiendo verduras porque son más sanas para ti. Porque no comes carne porque te va a dar más energía. No, eso es pensar en ti mismo. Debes de pensar en el modo de los demás, ¿no? Y entonces, obviamente, pues hay toda una explicación de por qué comemos y sería similar a este proceso que se está haciendo del Corbán, ¿no? Del acercamiento. El por qué comemos es que estoy haciendo un proceso de elevación de todo el mundo.
¿no? Y entonces hay una cadena alimenticia y entonces lleva un proceso, ¿no? Hay diferentes mundos, se crearon diferentes, les llaman reinos, ¿no? El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. Luego es un reino que le llaman el reino hablante, ¿no? El reino mineral le llaman el reino silencioso, ¿no? No hablan, ni se mueven, nada. Una roca es el reino mineral, ¿no? Pero pues el reino hablante, ¿no? Es el reino de los humanos, ¿no? Porque son los que hablan, ¿no? Por eso es otro reino que el reino animal, porque los animales, pues sí se mueven y corren y son activos, se reproducen, nacen, mueren, pero no hablan. Y el reino de los hablantes, pues es el reino de los humanos, y entonces otro nivel. Y hay otro reino, esos son los 4 reinos básicos, y el quinto reino pues sería el reino del alma, que ya es muy elevado. Y entonces son 5 reinos, ¿no? El mineral, el vegetal, el animal, el reino de los hablantes, de los humanos, y el reino del alma, que es otro nivel que solo es del alma. Pero entonces esa es la cadena, ¿no? Está el reino mineral, y entonces el reino vegetal se alimenta del reino mineral, se alimentan del de abajo, ¿no? El reino vegetal, una planta, se alimenta de agua y se alimenta de los minerales de la tierra. Entonces el reino vegetal come del de abajo, del reino vegetal. El reino animal come plantas, come del nivel de abajo. Y entonces los animales comen plantas, ¿verdad? Ese es digamos, el nivel normal es que uno come del nivel de abajo, las plantas comen del nivel mineral, los animales comen del nivel vegetal, el hombre come del nivel animal, ¿no? Y entonces lo que están haciendo es, los vegetales elevan el nivel, el reino mineral, lo elevan al comérselo. Los animales elevan el reino vegetal al comérselo. El hombre eleva el reino animal al comérselo, ¿no? Por decirlo así. Y entonces es una elevación, ¿no? Y por supuesto tendríamos que llegar al nivel del alma buscando esa elevación, al quinto nivel. Entonces es una elevación que se hace con orden. Es tan básico el orden que obviamente si me fijo en los animales que dice la escritura que puedo comer, los animales que puedo comer son los animales que se alimentan del reino de abajo, o sea, de vegetales. Todos los animales que se alimentan de pasto, de plantitas, de hojitas, esos son los que me puedo comer, ¿no? Y donde tengo problemas son con animales, ¿no? Obviamente, por ejemplo, un león. El león, pues como que no le gusta comer pasto, ¿verdad? Y ponerse a pastar. El león se come a otros animales, entonces el león, que es del reino animal, se está alimentando del reino animal. Y entonces nosotros no podemos comer de un animal así que no elevó nada, porque en realidad al comerte del de abajo también estás elevando el de abajo, ¿no? Te comes las plantas que se comió de minerales, y entonces tú estás elevando las plantas y las minerales los elevas como los animales, o de los animales tú elevas todo y lo elevas al siguiente reino. Estás creando una elevación. Obviamente todos los animales que no siguen esa secuencia pues no son los que no puedes comer. Y claro, por eso cuando haces un resumen de los que puedes comer y no puedes comer, pues la mayoría de los animales no los puedes comer porque no hacen elevación.
solo puedes comer los animales que hacen elevación. Y entonces así estaría, ¿no? Claro, en las ofrendas están los mismos elementos relacionados, ¿no? Siempre tienen como elemento la sal, como elemento del mundo mineral. Siempre hay vegetales, ¿no? Ya sea, ok, de por sí hay una ofrenda minjá que es de vegetales, ¿no? Que se hace con cereal o con granos, ¿verdad? Se hace la ofrenda, pero pues siempre se usan elementos del mundo vegetal como el vino o como el aceite. Y entonces pues son elementos que están elevando el reino vegetal. Y pues está el reino animal, ¿no? Finalmente, además, se está haciendo la operación de comerse el animal, ¿no? Depende de la ofrenda. Hay ofrendas que no se come, hay ofrendas que se la puede comer el que llevó la ofrenda o el sacerdote, porque pues es diferente elevación, ¿no? Diferente elevación en diferentes niveles, ¿no? Cada uno de estos reinos representa un nivel, ¿no? Obviamente el mineral es Malhut y el vegetal es el Seiranpin, ¿no? Todo el lado emocional es la parte vegetal, y quiere decir que los vegetales están conectados con las emociones. Y los animales está conectado con el intelecto, está conectado al nivel de Binah. Los humanos están conectados al nivel de Jochma, ¿no? Y esto por eso es importante si en algunas ofrendas el que lleva el animal, el dueño del animal, come del animal, porque entonces hay una rectificación de ese nivel, ¿no? Del nivel de Jochma. Y la otra rectificación, la rectificación del alma, la hace el sacerdote, y el sacerdote puede comer de ciertas ofrendas porque está haciendo una elevación aún mayor, está haciendo una corrección del alma. Y entonces obviamente pues quiere decir que están hablando de toda una operación. La realidad es que se está hablando de una operación de rectificación del alma en todo momento de cada uno de nosotros, que aquí le están llamando ofrendas y están refiriéndose a todo un proceso en que pues necesitas sal, necesitas vino, necesitas aceite, necesitas animales, necesitas al sacerdote, necesitas pues llevar la ofrenda, o sea, necesitas toda una... Ok, pero todo esto puede estar encerrado dentro de nuestro propio alma, y es toda una operación que estamos haciendo de corrección y rectificación del alma y aprendiendo a hacer correctamente los mandamientos, ¿no? Este sentido que lo estás haciendo por los demás, por todo lo que hay alrededor y en todos los niveles. Porque no solo están hablando de otros hombres, están hablando de niveles como los animales o como las plantas o como los minerales, ¿no? Están haciendo una corrección del mundo, y ese es el problema, que no nos estamos dando cuenta que estamos aquí para, además, no solo estamos en el proceso de aprendizaje del alma, sino estamos en un proceso de corrección de todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, diario. Al comer estamos haciendo un proceso de corrección del mundo. Claro, si llegaste con mucha hambre y nomás te sentaste y te comiste todo el plato y no lo hiciste con la kavaná correcta, con la intención correcta, pensando en lo que ibas a hacer, ¿no? Haciendo las bendiciones procedentes antes y después, y preparando esa comida para poderle elevar, ¿no? Por muy sabrosa comida que te hicieron, pero pues no hiciste toda la operación que deberías de hacer, y entonces
ya el mandamiento de si puedes comer esto o no puedes comer esto, lo estás haciendo mal, ¿no? No estamos pensando en los demás o en una elevación global o en una rectificación del mundo, además de comer algo, ¿no? Estábamos pensando en nosotros mismos, en que teníamos hambre y mi panza me duele y yo quiero comer algo y solo pensé en qué se me antoja y eso me voy a comer y solo estoy pensando en mí mismo. No hice la instrucción de comer algo como una elevación y no estoy pensando en toda la operación que estoy haciendo. Y por eso es tan complejo el libro de Vallicra, por los detalles de las operaciones que se están aquí haciendo. Cada operación que se hace es una elevación, una conexión, un conectarse con el Eterno, pero no estamos hablando de ti. Es de todo el conjunto, estás conectando hasta el último grano de sal que está involucrado, y el agua y las plantas y todo lo vegetal, vino, aceite o lo que esté involucrado, la parte animal, la parte tuya, la parte del alma, todo se está involucrando y todo es una conexión y conectarse con el Eterno. Pero todo es una rectificación, todo es un proceso, es un proceso sagrado, ¿verdad? Es un proceso que se está llevando a cabo para conectar todo, corregir el mundo al mismo tiempo y hacer las cosas bien. Y entonces cada uno de los mandamientos, cada una de las instrucciones que nos está dando el Eterno, que a lo mejor nada más la estamos viendo del lado de yo mismo nada más, no me estoy fijando cómo las estoy haciendo. No, las estoy haciendo mal. Y entonces en lugar de conectarme, a lo mejor estoy haciendo mal el asunto y a lo mejor estoy causando desconexión en lugar de conexión. A lo mejor en lugar de usar la energía bien, la energía la estoy usando mal y la estoy echando para abajo, ¿no? Estoy alimentando a quien no debería de alimentar y no estoy alimentando la conexión con el Eterno. Y ese es el problema del entendimiento de lo que está diciendo la Torah, y especialmente este libro, el libro de Vallicra, el libro de Levíticos, que va a estar lleno de instrucciones, lleno de mandamientos, por supuesto, de instrucciones para conectarme correctamente, para acercarme más al Eterno, para tener cuidado qué estoy haciendo, y todo debe ser en el concepto de pensar en los demás y no en mí mismo. Y ese es, yo creo que el elemento que más debemos de aplicar en estos tiempos, ¿no? Que a lo mejor nos está faltando aplicar, y por eso podría decir que no estoy haciendo bien las cosas o porque no me está funcionando, ¿no? Si a lo mejor yo puedo decir, no, pues no sé por qué no me siento más conectado, como que no me funciona, si estoy haciendo los mandamientos. Sí, pero no lo estás haciendo de la forma correcta, con la intención correcta, del modo correcto. Estás pensando en ti mismo, y por eso dijimos y le pusimos mucha atención al libro anterior, que era muy importante este asunto de pensar en los demás, de hacerlo por el prójimo y hacerlo por Dios, ¿no? No es egoísta el asunto. Y entonces ese es el gran cambio, o por así decirlo, la oportunidad que ahora me presenta estos tiempos y esta porción, ¿no? Pues que ahora estamos leyendo, ¿no?
esta es una porción que se ajusta a estos tiempos, a que siempre se empieza a leer ya en primavera, ¿no? Entonces ya es otra visión, ¿no? Otra constelación alrededor, ¿no? La inauguración del templo, por supuesto, la inauguración del tabernáculo, esto que se estuvo construyendo, se hizo el primero de Nisan, ¿verdad? El primero de Aviv, el primer día del primer mes, donde va a empezar la primavera, ¿no? Ahí se empezó a operar y se hizo la inauguración ahí en ese día, ¿no? Que obviamente va a haber temas de la inauguración y qué pasó y cómo lo hicieron y todo eso, pero obviamente ahí se inauguró justamente en cuanto empieza la primavera, ¿no? Y empezó a operar y es todo esta, por eso se empieza a leer la porción justo en el inicio de la primavera, ¿no? Para que empieces a operar mejor, para que empieces a conectarte con el Eterno mejor, y pues para empezar a rectificar todos estos detalles, ¿no? En que a lo mejor estamos haciendo las cosas. La influencia del mundo normalmente es voy a hacer los mandamientos o voy a hacer lo que dice la Biblia para que no me vaya mal, para que me vaya bien, para que me vaya al cielo, para que me premie Dios, para recibir bendiciones. Ok, todo lo que acabo de decir está pensado en modo egoísta, nada más está pensando en mí mismo. Lo hago porque me beneficia. No lo estoy haciendo por dar algo a alguien más, para beneficiarlo a alguien más sin que a mí me toque nada, ¿no? O sea, totalmente altruista. Y así deberían de hacerse los mandamientos, ¿no? Es para los demás y a mí no importa que no me toque nada. Así, en ese modo, se deberían de hacer todos los mandamientos. Todos, el que sea. Habría que ajustar la forma de pensar los mandamientos, ¿no? Para hacerlos así. Para entonces que se nos cuente como un mandamiento bien hecho. Y es un tema en que básicamente los ponen así. El Ari básicamente decía, los mandamientos se hacen por el bien de los demás, de otros, ¿no? Nada de lo que se hace en la Torah es por mí, nada. Si algo de la Torah que dice que debo de hacer lo hago por mí, lo estoy haciendo mal, ¿no? Si lo hago para mí, para que me beneficie, pensando en mí, porque me va a ir bien, porque me van a premiar, porque me van a dar honra en el cielo, porque me van a dar premios, porque no sé qué tanta cosa piensa la gente y las religiones piensan en muchas cosas de esas. Eso no funciona así. Eso no dice en ningún lado de la Torah, porque ese no es el modo que nos está enseñando el Eterno. El modo del Eterno es amar, dar, ¿no? Y no estás pensando en recibir nada a cambio, ¿no? Es dar. Y es en el modo que se deben de hacer las cosas. Es en el modo que se deben de hacer los mandamientos. Y en el modo que deberíamos estar trabajando todos nosotros siempre.
así en ese modo deberíamos de estar. Y es ese modo que ahorita nos tenemos que poner en ese pensamiento, porque va a ser muy importante pensarlo así para todo este libro, especialmente para este libro. Obviamente las lecciones fuertes que les fallaron al pueblo de Israel va a ser porque perdieron este modo de que todo lo debo de hacer por el bien de los demás, ¿no? Y ya si hay un mandamiento que como que no aplica para los demás, es que estás pensando, debes de estar pensando en el Eterno, ¿no? ¿No? Lo voy a hacer porque por el Eterno, no por ti, ¿no? Echas a perder toda la intención de cualquier mandamiento en el momento en que estás pensando que te va a traer un beneficio, que te va a traer alguna ganancia, que te va a traer alguna posición, alguna honra, que te van a aplaudir, que te van a tener un mejor palacio allá arriba, no sé qué estés pensando. Eso no funciona así, ¿no? Nada de la Torah, nada de lo que dice la Escritura funciona así, en el modo egoísta. Todo funciona de modo altruista. Todo funciona pensando en los demás. Y obviamente por eso hay enseñanzas, ¿no? Que le preguntan a un maestro, ¿no? A un rabí, oiga, ¿cuál cree que sean los dos más importantes mandamientos, ¿no? Y obviamente dice, pues, amar al prójimo y amar a Dios, ¿no? Está enseñando, piensa en los demás, ¿no? Dijo los principales mandamientos son amar al prójimo y amar a Dios. No habló de ti. No habló de lo que ibas a recibir, o lo que te iba a tocar, o lo que crees que ibas a ganar. Debes de hacer las cosas por los demás, por el prójimo, por Dios, ¿no? Y esa es la lección más grande que nos va a enseñar el libro de Vayikra, y que nunca tenemos que olvidar. En el momento que nos olvidemos ese modo de pensar, ya estamos haciendo mal los mandamientos, ya no lo estamos haciendo bien, y entonces necesito corregir, ¿no? Porque seguramente ya no está en el modo correcto, necesito hacer una rectificación, y seguramente ya estoy transgrediendo y ya necesito hacer además más transgresiones, ¿no? Y claro, específicamente aquí ponen una corrección, ¿verdad? Un acercamiento, ¿verdad? Esta ofrenda que ponen para corregir las transgresiones, los pecados que hiciste sin querer, que no te diste cuenta, que te equivocaste por error, ¿no? No te diste cuenta. No está aquí hablando de los que hiciste a propósito, ¿no? Aquí es una corrección de otro tipo, ¿no? En que no te diste cuenta que estabas haciendo, ¿no? Hay una diferencia impresionante entre hacer algo, yo hago algo, y sin querer causo mal, ¿no?
obviamente no me fijé y necesito hacer un montón de operaciones para corregir eso. Porque sin querer quiere decir que no estabas en control. No tienes control de tu vida, ¿no? Por lo menos el que dice, yo voy a hacer esto, sabiendo que está mal. Ok, él sí tiene control de su vida. Piensa hacer algo malo sabiendo cuáles son las consecuencias y entonces ya sabe a qué atenerse, ¿no? Pero entonces ya es diferente, ¿no? Está haciendo algo, una acción que tiene control de su vida, ¿no? Ya está aprendiendo algo diferente, ¿no? Ya está aprendiendo algo de libre albedrío, ¿no? Que hay libre albedrío y que puede controlarlo y que puede hacer lo malo y que puede hacer lo bueno. Y que obviamente si hace lo malo va a tener alguna consecuencia, ¿no? Y entonces va a haber algún aprendizaje, ¿no? Porque pues una vez que decides hacer algo y lo haces y sabes que está mal, pues ya lo haces una vez y lo haces dos y tres y luego ya vas a estar pensando, oye, como que ya lo tengo que hacer diferente porque ya llevo muchas malas, voy a tener que hacer algunas buenas porque pues si no me va a ir mal, ¿verdad? Y entonces ya va a empezar a cambiar, pero ya está razonando, ¿no? Ya está pensando en el bien, ya está pensando en que debe de haber una corrección, ya está queriendo corregir. Y entonces eso ya es ventaja a que si no tienes ningún control y estás haciendo mal sin saber, por error, porque no te diste cuenta, quiere decir que ni siquiera tienes control de tu vida, ¿no? Estás peor. Entonces aquí están en ese modo, porque en el otro ya sería un poquito más elevado, ya sabes qué está pasando, ya sabes qué te va a pasar, ya podrías enfrentar la consecuencia, ¿no? Claro, tendrías que trabajar más duro para corregirlo, pero tendrías que corregir primero que lo estás haciendo por los demás, no por ti. Si vas a hacer una corrección no es para que no vayas al infierno o para que no te toquen tantas cosas malas ni nada por el estilo. Estás haciendo una corrección para no dañar a los demás. Estás haciendo una corrección por los demás, no por ti. Y eso es uno de los conceptos que especialmente en esta ocasión, ¿no? Ahora ya que estamos en la limpieza de primavera, ¿verdad? Tenemos que hacer. Y así es como tenemos que ver ahora los mandamientos. No por mí, sino por los demás. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita continuamos con preguntas. Shalom.